Tomás Ledesma, bienvenido, ¿cómo estamos? Acá estamos, Fede, contento de estar en Paraná estos días. Bueno, a ver, vamos a empezar por, nuevas mayorías para temas muy puntuales, por lo menos en el Congreso. Quisiera que me cuentes, qué lecturas es de esas nuevas mayorías en donde aparece el voto del peronismo con radicales, hasta con algunos sectores del PRO incluso. ¿A qué responden? Si esto va a tener alguna continuidad, si ves nuevas reformulaciones dentro del Congreso, o acabamos de ver, digo, en algunos, por lo que sucedió la semana pasada, solo un experimento muy puntual. Bueno, creo que ha ocurrido en algunas otras instancias que hemos podido trabajar sobre mayoría con espacios que no tienen mucho que ver con el peronismo. Ocurrió en su momento en la discusión de la reforma jubilatoria recientemente aprobada por el Senado también. A mí me parece que habla bien de la democracia y que habla bien sobre todo de determinados preceptos que creo que los argentinos y las argentinas no podemos negociar sobre algunas temáticas en particular, y que nos llaman también a los partidos políticos, a lo que tenemos una concepción republicana, institucionalista de la Argentina y de cuidar determinados pilares. Nos llama a entender que hay contradicciones mucho más importantes en este momento, que nos tienen que encontrar justamente unificando criterios sobre estos temas troncales, como son, por ejemplo, cuidar el poder adquisitivo de los jubilados, cuidar el presupuesto universitario que viene siendo fuertemente cascoteado, castigar y denunciar públicamente cuando se empieza a reivindicar el último proceso cívico-militar. Yo creo que podemos tener un montón de diferencias, pero que le hace muy bien a la democracia que cuando los argentinos y los espacios políticos identificamos que están en riesgo cuestiones sobre las cuales no se puede ceder, que haya un punto de encuentro a mí me pone contento. Ojalá prime esa racionalidad y no el partidismo, la cuestión más partidaria a la hora de tomar determinadas decisiones. Nosotros estamos en el mismo lugar que siempre, Fede, por ahí logramos encontrar ciertos puntos en común, pero nuestra posición siempre fue la misma, ¿no? De todos modos, ¿ves una reconfiguración que puede iniciarse en el Congreso ya, pero pensar en un nuevo frente o nuevos frentes para el año que viene, el 2027, lo que fuese? Creo que es todo bastante incipiente. Estamos todavía con un gobierno nacional que ha tomado decisiones tajantes, profundas y muy preocupantes, pero que no deja de obviamente ser una novedad o algo bastante nuevo, no solamente en la vida política de la Argentina, sino también en la vida democrática y la vida institucional. Creo que son buenas señales. Nosotros vamos a hacer mucho para que se siga por ese camino una construcción de mayoría, justamente por lo que te decía antes. Creo que hay que refundar la relación de la política con la sociedad, recuperando una agenda que tenga que ver con la cotidianidad de los argentinos y las argentinas, y no tanto de las roscas y las operaciones en las que caímos durante todos estos últimos años, que ha constituido una lejanía enorme entre los quilombos que tienen todos los días cualquier persona que va caminando por la calle y los temas que discute la política. Y creo que el mejor camino es dar una muestra de madurez, no solo política, sino democrática. Con nosotros van a contar siempre que sea para cuidar la soberanía nacional, el futuro de los argentinos, más allá de poder ceder algunas visiones relativas. Recién decías, hablabas de la rosca en la que caímos. ¿Lo tomás como una autocrítica? O en todo caso, ¿qué autocrítica harías del proceso ¿no? que terminó en el 10 de diciembre? La primera autocrítica tiene que ver con que no le resolvimos el poder adquisitivo a la gente. Creo que la causa, más allá de la rosca, hay un montón de cosas que no, de las operaciones internas muchas veces dentro del Frente de Todos, de cuestiones que vimos durante muchos años. Yo creo que no hay que creer que una elección se pierde por ese tipo de cosas, ¿no? Ni porque alguien haya marcado alguna diferencia o alguno haya tenido alguna postura en particular en alguna votación en el Congreso, lo que sea. Nosotros no le resolvimos el poder adquisitivo a la sociedad después de muchos años donde se hizo muy, muy complejo resolver. Y no solamente una sociedad en términos generales, sino más particularmente hay una generación de jóvenes, sobre todo, de pibes y pibas, muchos que acompañaron a Milei, con los cuales hay que respetar y no hay que enojarse, sin ningún tipo de duda,
que lo único que conocieron de la política durante por lo menos su adolescencia, esa edad donde empiezan a racionalizar las injusticias, es la política trayéndole quilombo en su vida familiar, no pudiendo irse de vacaciones un fin de largo, no pudiendo parar la olla, el viejo perdiendo el laburo, no pudiendo comprarse una motito, no pudiendo irse a estudiar a una ciudad que queda a unos kilómetros porque no tienen para pagar el alquiler. Bueno, eso llevó a que haya, durante el gobierno de Macri, grandes decepciones y un distanciamiento muy grande de la sociedad con la política, y durante el gobierno de Alberto Fernández no supimos resolver los problemas cotidianos de la gente. Eso se profundizó sin ningún tipo de duda y terminamos en la elección del año pasado con los resultados que nos encontramos, ¿no? ¿Dónde crees que, o mejor dicho, crees que están sonando algunas nuevas canciones dentro del peronismo? Creo que hay una generación en la Argentina, justamente, retomo la respuesta, el final de la respuesta anterior, así como hay una generación en la Argentina que creció viendo la política siendo sinónimo de angustia, también hay una generación que es la mía, que vio la política resolviendo, por lo menos intentando, con error y con acierto, pero con valentía, con osadía, ¿viste? Enfrentando a tipos que a nadie se le había animado durante un montón de años en la Argentina y demás, tratando de solucionarlo los problemas. Y creo que de ahí, bueno, hay una generación de dirigentes políticos, de militantes políticos, de organizaciones políticas también, que en su momento crecieron viendo que la política te podía resolver un montón de problemas, vieron en términos concretos, en lo palpable, no se lo contaron, que eso podía ser una realidad, y muchos hoy tienen responsabilidades muy importantes. Creo que no hay que apurarse tampoco a dar algunas discusiones o a creer que esto es soplar y hacer botella. Hay que ser muy respetuoso de todas las expresiones y entendiendo que hoy en la Argentina hay un proceso democrático que tiene que durar 4 años y eso hay que respetarlo y hay que organizarse, pero hay que organizarse discutiendo de las puertas para adentro, ¿no? Acá hace un tiempo, acá por lo menos en Entre Ríos, aparece el Córdoba o el cordobesismo como una especie de modelo a seguir político, con una plataforma, se habla mucho de productivismo, se habla mucho de la región centro, bueno, en fin. Uh-huh. ¿Qué te parece ese modelo o esa mirada sobre lo que se da a conocer dentro del peronismo como el cordobesismo? La respeto, creo que es interesante en el marco de que hay muchas discusiones que por ahí tienen que ver con la política nacional, que te llevan a determinados distanciamientos en lo local, pero en lo local pasan un montón de otras cosas que no tienen que ver con lo nacional también. Entonces creo que está bueno construir esa lógica de provincialismo en algún punto, pero yo soy un convencido en un país también centralista como la Argentina, que no es posible que haya provincias que les vaya muy bien, que se desarrollen, que se industrialicen, que generen pleno empleo, ciudades que lo hagan, sin un Estado nacional presente. Nosotros siempre hablamos del proyecto nacional, pero sí creo que hay que reversionar un poco eso también, entendiendo que ese proyecto nacional tiene que ser en el marco de una lógica profundamente federal, donde los planteos de provincias como la nuestra, que durante muchos años fueron dejados de lado en términos del poder real, pasen a tener una prioridad en el marco de ese proyecto nacional también, ¿no? Yo lo respeto, tengo mis coincidencias con algunas cosas y mis diferencias con otras. ¿Qué diferencia tenés, por ejemplo, con el cordobesismo? Bueno, creo que muchas veces justamente han cercado mucho la provincia de Córdoba, en ese caso en particular, y han dejado en determinadas discusiones de formar parte en el marco de lo nacional, donde creo que Córdoba hubiese tenido un rol muy importante. El progresismo pareciera, bueno, en todo este ciclo, ¿no? Del avance de la derecha en todo el mundo, pero por supuesto también en la Argentina, el progresismo pareciera estar en el peor de sus momentos, digamos. ¿Qué lugar le otorgás hoy al progresismo y qué advertís que puede llegar a pasar con todos esos sectores no peronistas, progresistas, que fueron parte importante del kirchnerismo o de todo el proceso kirchnerista? Bueno, yo te hablo desde un lugar de que yo no me considero progresista, ¿no? Me considero peronista, sin ningún tipo de duda. Me defino desde ese lugar y me definí toda la vida desde ese lugar,
pero creo que si logro entenderte, creo que con el concepto de progresismo hacemos referencia a lo que nosotros por ahí denominamos el campo nacional y popular, pongámosle, o todas esas vertientes que no pasan por la estructura orgánica del PJ, pero que acompañaron este proceso. Bueno, yo creo que hay momentos de la historia donde las expresiones políticas tienen mayor fortaleza y hay momentos donde, bueno, vivimos crisis por errores propios, por el entramado de poder y mediático que hay enfrente, la demonización. También yo soy también de plantear muchas veces que los que por ahí nos animamos a dar algunas discusiones, y algunos sectores también con algunas discusiones uno puede compartir más y menos, pero algunos sectores más progresistas que por ahí plantean ciertas discusiones, en los momentos donde la sociedad está pasando momentos donde tiene que resolver lo urgente, donde tenés que resolver la comida y no llegás, donde no tenés los últimos 10 días del mes, no sabés qué hacer de tu vida, lamentablemente los espacios que por ahí plantean discusiones de vanguardia quedan muy relegados de la agenda de la sociedad. Que creo que es un poco lo que está pasando hoy también, además de una carga de derecha y de demonización muy importante. Pero así como está pasando esto en Argentina, en Brasil está pasando un proceso completamente diferente. Yo creo que en esa lógica no hay que perder el optimismo de que hay discusiones que se van a volver a dar en la Argentina, pero aprendiendo de los errores. Te traigo a Entre Ríos. Bueno, empiezan a organizarse algunos sectores. Por un lado aparece la figura de Guillermo Michel con Bordet, aparece un poco Adán Balaí. Y por otro lado, estas organizaciones incluso aparecen en las encuestas que están haciendo eso no lo sé. En Entre Ríos. Yo lo sé porque me han llamado. Y por otro lado, aparece la intendenta de Paraná con el intendente de Concepción del Uruguay. Bueno, empiezan a haber reuniones, por lo menos de alguna manera, para organizándose dentro del peronismo. ¿Qué espacios de qué espacios participás, si es que participás, o qué espacios crees vos que pueden llegar a generar alguna expectativa para los procesos electorales que vienen? Nosotros, tenemos muchas veces en contra de ese sectarismo en el cual nos han incluido durante un montón de tiempo. La verdad que nosotros hace varios años que en la provincia de Entre Ríos tenemos un diálogo muy profundo y cotidiano con todos los dirigentes del peronismo, inclusive con dirigentes que públicamente nos han destrozado, con los que hemos tenido profundas diferencias en términos ideológicos y políticos o de formas de encarar determinadas situaciones, y la verdad que tenemos un diálogo muy bueno con toda la dirigencia política del peronismo y de la oposición, bueno, ya no oposición, y del oficialismo también. Creo que la política entrerriana tiene muy buenos dirigentes políticos y eso a todos nos genera la obligación de tener un diálogo fecundo y cotidiano, con diferencias, con similitudes y demás, pero con un diálogo y sobre todo con responsabilidad, como vuelvo al comienzo de la entrevista, con responsabilidad con el momento que estamos viviendo. En la ciudad, en lo que tiene que ver con la ciudad de Paraná, nosotros tenemos un acuerdo político en el marco de integrar la gestión de la ciudad de Paraná. Jugamos dentro del esquema de la interna de la ciudad de Paraná, tomamos una decisión porque creímos que era el camino para que el peronismo sostenga la capital provincial, y en muchas localidades también tenemos acuerdos con dirigentes que no tienen nada que ver, digamos, en otras localidades con el mote del kirchnerismo, digamos. Y nosotros no dejamos de ser kirchneristas y no nos deja de conducir Cristina Fernández de Kirchner. Pasa que en esta lógica de que construyamos un proyecto nacional, pero no dejemos de marcar la agenda de la necesidad de hablar de lo federal y de la agenda que tiene que ver con nuestra provincia, bueno, encontramos muchos puntos en común con dirigentes que tal vez tienen una corriente de pensamiento no tan parecida a la nuestra dentro del peronismo, pero a la hora de hablar de cuestiones troncales pensamos parecido. Se viene el Consejo Provincial, sos parte del Congreso Provincial, sos parte del Consejo Provincial. Bueno, y aparecen un par de temas como la Carta Orgánica. ¿Qué me puedes decir del Congreso y qué crees que tiene que salir de ahí? Estoy muy contento. Me parece que es algo que se debía el peronismo, algo reclamado por la militancia y algo que también permite cuidar a las bases del peronismo en un momento de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucho desamparo, de mucha militancia que está buscando o tratando de encontrar un horizonte.
o un lugar donde decir las cosas. Y me parece que ese lugar para decir las cosas y para conversar va a ser el Congreso, con una agenda que es interesante. A mí me parecía muy importante que el Congreso, más allá de las modificaciones de la Carta Orgánica, donde creo que hay diferentes posturas y demás, me parece muy importante el último punto del temario, que tiene que ver con la agenda programática de política y de diseño de políticas públicas, porque muchas veces, y esto es en la autocrítica que decías hoy, yo creo en la autocrítica acompañada de autoestima y proactividad, porque si no se transforma en una catarsis generalizada que no permite lograr síntesis y que nos permitan recuperar el diálogo con la sociedad. Y en eso me parece muy interesante el último punto del Congreso, que plantea la necesidad de discutir un programa de gobierno. Creo que hay muchas cosas que nosotros, por una cuestión ideológica, nos oponemos, y está bien, y está muy bien, y es coherencia con nuestro movimiento, con nuestro espacio y con los votantes que nos acompañaron, pero creo que a veces nos falta una vuelta de rosca de plantear qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno con esa temática en particular, entendiendo que hay cosas que no están bien en la Argentina. Yo creo que hay que discutir la legislación laboral, por ejemplo. Estoy convencido de que hay que discutir la legislación laboral, no desde una perspectiva de regresión de derechos sin ningún tipo de duda, y creo que hay un montón de otras discusiones que también hay que darle a la Argentina. Creo en un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no vaya solamente destinado a áreas que no producen trabajo, que no se las obliga a que generen valor agregado, que no se las obliga a que adquieran los insumos de productores nacionales. Ahora, bueno, creo que es una buena oportunidad para empezar a poner arriba de la mesa, de cara a las discusiones que estamos teniendo hoy en día, bueno, ¿qué haríamos nosotros si nos tocara gobernar? Porque es la única forma de recuperar un diálogo con la sociedad. Y después hay cuestiones muy interesantes en lo que tiene que ver con la Carta Orgánica, con posturas encontradas, menos coincidencias. Una es la integración de minoría, que me parece. Eso te iba a preguntar. El tema de las minorías es un tema eterno del PJ, que no se ha tratado nunca. Y bueno, y aparece en el temario y bueno, genera alguna expectativa, por lo menos en algunos sectores. ¿Vos crees que va a salir de ahí? Es una responsabilidad democrática la integración de minoría. Creo que es una responsabilidad del Partido Justicialista que tenga un entramado que tenga, a mi humilde entender, dos aristas. Una, que no sea una minoría excluyente, porque si vos pones un piso de 45, 50 puntos, y la verdad que no hay mucha minoría, pero tampoco creo que haya que poner un piso hiper bajo que permita que cualquiera que tenga una iniciativa pueda recibir un incentivo de un partido opositor o cualquier cosa, sacar un par de puntos y generarte una erosión interna innecesariamente. Yo creo que hay que trabajar sobre un punto intermedio. ¿Qué, por ejemplo, tenés algún número? No, prefiero dejarlo uno por ahí al formar parte del Consejo Provincial y esas discusiones, ¿viste? Si te digo tal número, creo que por ahí condicionás también un poco la discusión, y creo que tiene que ser fruto de la participación de los congresales, de los intendentes, de los diputados, de los senadores, de los presidentes de básica y de todos los que tienen responsabilidades institucionales. Sí puedo decir que hay dirigentes que algunos hablan del 20, otros del 25, otros del 30, bueno, creo que por ahí va. Puede andar por ahí, sí, pero bueno, estará en la discusión del Congreso. Sí creo que la integración de minoría es una responsabilidad de esta democracia, ¿no? Y una deuda. ¿Las sanciones aparecen en el temario? Sí, bueno, ¿no integrás el Tribunal de Ética? No hay. No hay integrantes. Están vencidos y no. ¿Eso se va a integrar ahora? Sí, se van a designar. Hay un proceso, yo creo mucho en el derecho a defensa, así que hace falta un tribunal que funcione y que permita que los compañeros denunciados en particular puedan defenderse, que nos expliquen por qué tomaron ciertas decisiones. Después el tribunal tomará las decisiones que tenga que tomar sobre ello. Si vos me preguntás a mí, creo que tiene que trabajarse sobre sanciones, qué cosas no pueden pasar desapercibidas en el peronismo, sin ningún tipo de duda, pero hay que respetar el canal institucional que es la conformación del Tribunal de Disciplina. ¿Esto cuando el Tribunal de Ética se va a constituir en el Congreso y el proceso sería después? Automáticamente. Pero sí, no en el mismo Congreso, ¿no? No. Última pregunta. En principio no. ¿Qué visión tenés sobre la reforma política que tiene, bueno, aparece la boleta única papel como la cabeza de ese proyecto? Tenés que mirar mi intervención de hace 2 años y ya está. Yo he impreso una boleta así.
Primero creo que hay un vacío enorme de información en torno a lo de la boleta. Anunciaron en torno a lo de la boleta, en torno a lo de la reforma, anunciaron el proyecto y no lo presentaron. A mí como legislador nacional jamás me llegó el proyecto de reforma política de mi provincia, de la que formo parte, y además soy autoridad partidaria. Digo, te invitan a las charlas y demás, pero no hay una información tan tajante del proyecto, y me parece, a mí me da la sensación, por lo menos humildemente, que hay una cuestión de correr un poco el ojo de las cosas que están pasando, ¿viste? De tratar de instalar determinadas discusiones en un momento donde la sociedad está pensando en algo completamente diferente, ¿no? Está pensando en... Estamos hablando del proyecto provincial. Sí, están pensando en solucionarlo urgente en su vida cotidiana, y hay un montón de cosas que el gobierno provincial no está pudiendo solucionar. Miremos el conflicto docente y las miserias que están sufriendo de la mano del gobierno provincial, para dar un ejemplo reciente, pero podemos hablar de la obra pública, del financiamiento para políticas de los municipios, podemos hablar de un montón de cosas, y me parece que quieren correr el eje de la discusión, con algo que funciona bien también. Tenemos un promedio de participación del 83%, esta parte que ronda el 80%. Es un número que me animo a decir que en la región debe ser el más alto. No tengo el dato, pero me animo a afirmar que debe ser, en un promedio de las democracias recientes como la nuestra, debe ser el más alto. No tenemos una sola judicialización de un proceso electoral. Bueno, a mí me tenés que venir con argumentos sólidos, a darme la discusión y plantearme realmente por qué hace falta. No estás de acuerdo con la no estamos cerrados a la discusión. Yo no estoy cerrado a la discusión, porque aparte tengo 29 años, tengo 30, 40 años haciendo política por delante. Mi generación, mis compañeros, mis compañeras también estamos obviamente abiertos a la discusión, pero me parece que esta no es la manera. Es porque están corriendo el eje de la discusión que tiene que ver con los problemas cotidianos de la sociedad y los quilombos que está teniendo el gobierno provincial para resolver un montón de cosas, ni hablar del gobierno nacional, pero en este caso el gobierno provincial. Y bueno, me parece eso. Sí, con la UPE está mi postura en la Cámara de Diputados, pero no entiendo cómo va a ser el sistema, si le quieren copiar a Córdoba, le quieren copiar a Santa Fe, si quieren hacer un híbrido. Una semana me dicen una cosa, otra la otra. No me llega el proyecto de manera oficial. Ahora, si vamos a discutir la cuestión del entramado electoral, bueno, discutamos otras cosas también. Discutamos el financiamiento de los partidos políticos, que es muy complejo y es muy escaso. Discutamos cuestiones troncales también que tienen que ver con el entramado electoral desde ese lugar. Pero a nosotros, con discutir cosas a las apuradas y demás, me parece que no. Pero estamos abiertos a la discusión, pero con tiempo y con seriedad. Tomás Ledesma, muchas gracias. Bueno, gracias, Fede.